¿Es posible que una simple escultura religiosa pueda desatar tragedias inexplicables? Esta es la aterradora historia de la Virgen de Sangre, una estatua venerada en un monasterio italiano que, según testimonios, no solo llora sangre en momentos de desgracia, sino que maldice a aquellos que se atreven a descubrir su oscuro secreto. Te aseguro que lo que estás por escuchar cambiará tu manera de ver la religión y lo sobrenatural. Quédate, porque esta historia es más real de lo que imaginas. Nunca creí en maldiciones ni en fenómenos sobrenaturales. Mi trabajo como periodista se basa en hechos, pruebas y la habilidad de desmontar leyendas con argumentos sólidos. Pero cuando recibí un correo de un colega italiano sobre el monasterio di San Angelo y su escultura de la Virgen María que supuestamente lloraba sangre, no pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y escepticismo. Según el mensaje, un turista francés había visitado el lugar meses atrás y, después de tocar la escultura, desarrolló una extraña enfermedad que los médicos no lograron explicar. Fue este incidente lo que me llevó a aceptar la invitación de viajar hasta las montañas de Umbría, en Italia, para investigar la historia. El monasterio de San Angelo se encuentra enclavado entre colinas cubiertas de niebla, al final de un empinado camino de piedra que parece sacado de otro siglo. Fundado en el año 1143, fue durante siglos un refugio de monjas benedictinas. Sin embargo, su historia está plagada de rumores de intrigas, castigos y eventos inexplicables. Lo primero que noté al llegar fue el silencio opresivo que envolvía el lugar. A pesar de ser una mañana soleada, el aire parecía pesado, y las sombras de los cipreses que rodeaban el monasterio proyectaban formas inquietantes sobre las paredes de piedra. Bienvenido, señor Lombardi. Hemos recibido su carta. La voz de Sor Beatrice, una monja menuda de cabello canoso oculto bajo su velo, me sacó de mis pensamientos. Me esperaba en la puerta principal, con una sonrisa cordial que no lograba ocultar su incomodidad. Parecía dudar sobre la presencia de un periodista en un lugar tan sagrado. Dentro, el monasterio era frío y austero, con pasillos iluminados únicamente por la luz que se filtraba a través de pequeñas ventanas. Mientras me guiaba hacia la capilla principal, Sor Beatrice me explicó que la escultura de la Virgen María había llegado al monasterio a finales del siglo XIII. Según los registros, fue un regalo de Filippo de Medici, un duque florentino que buscaba redimirse por sus pecados. Era una obra de mármol blanco, tallada con tal precisión que sus ojos parecían seguirte en cualquier dirección. Cuando comenzaron los episodios de lágrimas de sangre, pregunté mientras caminábamos. Algunos registros hablan del primer incidente en 1347, durante la peste negra. Desde entonces, la Virgen ha llorado en varias ocasiones, siempre antes o durante grandes tragedias. Es un aviso de sufrimiento, pero también de esperanza, respondió con solemnidad. Cuando llegamos a la capilla, sentí un escalofrío. Allí estaba la escultura, colocada en un pequeño altar adornado con flores marchitas y velas apagadas. Tal y como la había descrito Sor Beatrice, la Virgen parecía viva. Sus ojos, aunque inertes, tenían una expresión de profundo sufrimiento. Lo más inquietante eran unas manchas rojizas en las grietas del mármol, alrededor de los ojos, como si realmente hubiera llorado sangre en algún momento. ¿Estas manchas son recientes?, pregunté, acercándome al altar. La última vez que lloró fue en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, no hemos vuelto a presenciarlo. Aunque, Sor Beatrice hizo una pausa, como si dudara de lo que iba a decir. Algunas de nosotras hemos notado un olor a hierro cerca de la escultura en los últimos días. Hice algunas fotografías y tomé notas mientras la monja permanecía en silencio, observándome con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al salir de la capilla, decidí recorrer los alrededores para hablar con los habitantes del pueblo más cercano. Allí es donde las historias comenzaron a tornarse más oscuras. En una pequeña taberna, conocí a Vittorio, un hombre de unos 70 años que afirmaba haber trabajado como jardinero en el monasterio durante su juventud. Al mencionar la escultura, su rostro se ensombreció. Le diré algo, señor, comenzó, inclinándose hacia mí.
Esa virgen no es normal. Vi con mis propios ojos cómo lloró sangre en 1943, justo después de que los alemanes ocuparan la región. Pero no son las lágrimas lo que me asustan. Son las desgracias que le siguen. Le pedí que me contara más, y después de un largo silencio, Vittorio relató una serie de tragedias: un sacerdote que murió de fiebre inexplicable tras tocar la escultura, un obispo que perdió la vista después de intentar moverla a otra iglesia, y una joven monja que, tras limpiarla, comenzó a sufrir pesadillas recurrentes y fue encontrada muerta semanas después en circunstancias misteriosas. Dicen que es una señal de Dios, continuó Vittorio. Pero yo no estoy tan seguro. Quizás sea algo más oscuro. Algo que quedó atrapado en ese mármol. Esa noche regresé al monasterio con más preguntas que respuestas. Sor Beatrice me había permitido dormir en una de las antiguas celdas de huéspedes, una habitación pequeña y fría con una cama de madera y una cruz colgada en la pared. A medianoche, desperté súbitamente. Un extraño sonido retumbaba por los pasillos, era un eco, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de piedra. Me levanté y abrí la puerta, esperando encontrar a una de las monjas, pero los pasillos estaban vacíos. Solo el silencio me acompañaba. De repente, un suave susurro rompió la quietud, como si alguien recitara una oración en latín. Reconocí las palabras: Miserere mei, Deus. Eran los primeros versos del Salmo 51, pero la voz sonaba quebrada, cargada de sufrimiento. Decidí volver a mi habitación, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Pero antes de cerrar la puerta, sentí un olor fuerte, metálico, como a sangre fresca. A la mañana siguiente, intenté ignorar lo sucedido y centrarme en mi trabajo. Sin embargo, algo en el monasterio parecía estar cambiando. Las monjas estaban más reservadas y evitaban hablar sobre la Virgen. Cuando mencioné los susurros que había oído, Sor Beatrice simplemente me miró y dijo: a veces, los que buscan respuestas encuentran más preguntas. Tenga cuidado, señor Lombardi. La curiosidad es un arma de doble filo, y cuanto más investigaba sobre la Virgen que llora sangre, más sentía que estaba entrando en un territorio peligroso. Las advertencias de Sor Beatrice resonaban en mi mente mientras hojeábamos juntos los antiguos archivos del monasterio. La pequeña biblioteca olía a pergamino húmedo y cera derretida, y sus estanterías de madera crujían bajo el peso de los siglos. Fue allí donde encontré un documento que cambió mi percepción por completo. Era un manuscrito polvoriento, escrito en latín, fechado en 1347. Sor Beatrice lo manejó con extremo cuidado, casi con reverencia, mientras yo intentaba leer las palabras con la ayuda de un pequeño diccionario que llevaba conmigo. En él, un monje llamado Matteo relataba una serie de eventos ocurridos en el monasterio durante aquel fatídico año. Sus palabras estaban cargadas de desesperación, como si supiera que lo que estaba documentando sería recordado como una maldición para siempre. Según el texto, en 1347, una novicia llamada Isabeta fue acusada de herejía. Isabeta era joven, apenas tenía 17 años, y había sido acogida en el monasterio tras quedar huérfana por la peste negra. Al parecer, su llegada coincidió con extraños sucesos: luces que danzaban en la capilla por las noches, voces susurrantes que nadie podía identificar, y una sensación de inquietud constante entre las monjas. El abad del monasterio, un hombre llamado Gregorio di Monterosi, comenzó a sospechar de Isabeta cuando fue encontrada rezando frente a la escultura de la Virgen en la madrugada, con lágrimas recorriendo su rostro. Decían que estaba poseída, murmuró Sor Beatrice mientras yo leía el texto. Creían que había traído consigo algo oscuro, algo que perturbó la paz del monasterio. Según el manuscrito, Isabeta fue interrogada durante días. Las monjas la acusaron de sacrilegio, afirmando que había tocado la escultura con manos impuras y que esa acción había desatado la ira divina. Isabeta, desesperada, insistía en que solo rezaba por su familia fallecida y que la Virgen había llorado sangre como un acto de compasión. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos. El abad, influenciado por el miedo y el fervor religioso de la época, ordenó que Isabeta fuera castigada. El castigo fue brutal. Matteo, el monje que redactó el texto, describía con horror cómo Isabeta fue encerrada en una celda subterránea durante semanas.
Allí, sin luz ni alimento suficiente, sus rezos se convirtieron en gritos, y sus gritos en susurros incoherentes. Cuando finalmente murió, las monjas encontraron su cuerpo frente a la escultura de la Virgen, con los ojos abiertos y una expresión de profundo sufrimiento. Es aquí donde la historia toma un giro aún más oscuro, explicó Sor Beatrice, señalando una página particularmente dañada del manuscrito. Mateo escribió que, desde la muerte de Isabeta, la escultura comenzó a llorar sangre cada vez que una tragedia se acercaba al monasterio. Pero no solo eso. También hablaba de una maldición. La maldición, según el monje, era un castigo divino por el trato injusto hacia Isabeta. A partir de su muerte, quienes tocaban la escultura o se acercaban demasiado a ella comenzaban a experimentar desgracias inexplicables, enfermedades repentinas, pérdidas familiares y, en algunos casos, la muerte. Mateo describía estos eventos con detalle, incluyendo nombres y fechas, como si intentara advertir a las generaciones futuras sobre el peligro de la Virgen. Mientras leía, no pude evitar preguntarme si todo esto era producto de supersticiones medievales o si había algo más profundo y real detrás de la historia. Decidí explorar las celdas subterráneas mencionadas en el manuscrito. Sor Beatrice, aunque inicialmente reacia, accedió a guiarme. El acceso a las celdas estaba en un ala olvidada del monasterio, detrás de una puerta de madera casi podrida que parecía no haber sido abierta en décadas. El aire era pesado y húmedo, y cada paso resonaba con un eco perturbador. Descendimos por una escalera de piedra en espiral, iluminados únicamente por una linterna que llevaba conmigo. Cuando llegamos al fondo, un frío inexplicable me recorrió la espalda. Las celdas eran pequeñas, con paredes de piedra cubiertas de musgo y cadenas oxidadas colgando de los muros. Sor Beatrice señaló una celda en particular. Esta es la celda donde Isabeta pasó sus últimos días, dijo en voz baja. Al entrar, sentí una opresión en el pecho, como si el aire mismo estuviera cargado de sufrimiento. En el centro de la celda, apenas visible bajo siglos de polvo y suciedad, había un pequeño crucifijo roto. Me agaché para examinarlo, y fue entonces cuando noté algo en una de las paredes, un grabado, apenas perceptible, que parecía haber sido hecho con uñas o algún objeto rudimentario. Las palabras, en latín, decían, misericordia no encontrada aquí. El mármol está manchado. El mensaje era simple pero aterrador. ¿Podría Isabeta haber dejado esta advertencia antes de morir? ¿Y a qué se refería con el mármol está manchado? Mientras volvía a la superficie, sentí que algo me observaba. Giré varias veces, apuntando la linterna hacia las sombras, pero no vi nada. Aún así, la sensación era inconfundible, no estábamos solos en esas celdas. Esa noche, mientras revisaba mis notas, una serie de golpes secos resonaron en la puerta de mi habitación. Al abrirla, no encontré a nadie. Sin embargo, en el suelo había algo que me hizo sentir un nudo en el estómago, una flor blanca, marchita, idéntica a las que adornaban el altar de la Virgen en la capilla. Regresé a la cama, pero apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué relación tenía la muerte de Isabeta con las lágrimas de la escultura? ¿Era todo esto una coincidencia o realmente había una fuerza oscura ligada a la Virgen? A la mañana siguiente, decidí profundizar aún más. Mi plan era visitar los archivos del pueblo cercano para buscar más registros históricos sobre el monasterio y sus ocupantes. Pero antes de salir, Sor Beatrice me detuvo. Señor Lombardi, dijo con un tono serio, le pido que tenga cuidado. Hay secretos en este lugar que es mejor dejar en la oscuridad. No siempre encontramos lo que esperamos cuando cavamos demasiado hondo. La advertencia de Sor Beatrice resonaba en mi mente mientras me dirigía al pequeño archivo histórico en el pueblo de San Casiano. El camino era sinuoso, rodeado de cipreses que se mecían bajo un cielo gris. A pesar de mis dudas, algo en mi interior me impulsaba a seguir adelante. Tenía la sensación de que la clave para entender el misterio de la Virgen de Sangre no estaba solo en el monasterio, sino en las historias que el tiempo había enterrado en este lugar. El archivo estaba ubicado en un edificio modesto, con paredes de piedra y ventanas angostas. Dentro, el ambiente era silencioso, salvo por el ocasional sonido de páginas siendo pasadas.
Una mujer mayor, la archivista, me recibió con una sonrisa cansada y me permitió acceder a los documentos más antiguos tras explicarle mi interés en el monasterio y la escultura. Busque en esta sección, dijo, señalando una estantería de madera que parecía a punto de colapsar. Hay registros del siglo XIV, especialmente relacionados con la familia de Medici. Tal vez encuentre algo útil. Comencé a revisar pergaminos y libros polvorientos, hasta que finalmente di con un documento que mencionaba al duque Filippo de Medici, el supuesto benefactor que donó la escultura al monasterio en 1346, justo un año antes de los eventos que condenaron a Isabetta. Lo que leí a continuación cambió por completo la percepción que tenía de la escultura. Según los registros, Filippo de Medici no solo era un hombre poderoso, sino también extremadamente controversial. Aunque públicamente era conocido por su piedad y generosidad hacia la iglesia, en privado tenía conexiones con un grupo oscuro llamado Fratellanza Oscura. Este culto, según los documentos, practicaba rituales heréticos y estaba obsesionado con la idea de fusionar lo divino y lo profano. Un relato específico mencionaba una ceremonia realizada en 1345, en la cual un escultor desconocido fue encargado de crear una figura de la Virgen María con un propósito muy particular: servir como recipiente de energía espiritual. Según los registros, la escultura debía ser bendecida no solo por la iglesia, sino también a través de un ritual secreto que involucraba sangre humana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer esa palabra. Sangre. ¿Podría esto estar relacionado con las lágrimas rojas de la escultura? Continué investigando y encontré una carta escrita por un sacerdote de la época, el padre Alessandro Ricci, quien había intentado denunciar a Filippo ante el Vaticano. La carta era explícita: el sacerdote acusaba al duque de sacrilegio, afirmando que la escultura había sido creada utilizando el mármol de una cantera maldita, donde supuestamente se habían llevado a cabo sacrificios humanos siglos antes. El padre Alessandro también mencionaba un detalle perturbador: durante la ceremonia de consagración de la escultura, una mujer fue vista entrando al taller del escultor en medio de la noche. La descripción coincidía con la de Isabetta, aunque eso no tendría sentido cronológicamente, ya que Isabetta habría sido apenas una niña en ese momento. Aún así, la conexión me pareció inquietante. Cuando regresé al monasterio esa tarde, mi cabeza estaba llena de preguntas. Sor Beatrice me recibió en la entrada, preocupada al ver mi expresión. Le conté lo que había descubierto, y su reacción fue inesperada. Siempre supe que la escultura tenía un origen oscuro, admitió en voz baja, pero nunca imaginé que pudiera estar ligada a algo tan macabro. Sin embargo, eso explicaría muchas cosas. ¿Cómo qué?, pregunté, curioso. Hay una tradición no oficial entre las monjas, comenzó a explicar. Se dice que cada vez que la Virgen llora, una de nosotras debe rezar frente a ella durante 3 noches consecutivas para apaciguar su ira. Nadie sabe cuándo comenzó esta práctica, pero se ha seguido desde hace generaciones. Sin embargo, las monjas que cumplen con este ritual siempre enferman después. Algunas incluso mueren. Su revelación me dejó helado. ¿Podría ser que la escultura realmente estuviera impregnada de una energía oscura, como los documentos sugerían? ¿Y qué relación tenía todo esto con la muerte de Isabetta? Esa noche, decidí volver a la capilla para observar la escultura con más detenimiento. La luz de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me acerqué lentamente a la Virgen, intentando ignorar el escalofrío que me recorría. Desde cerca, la escultura era aún más impresionante. Su rostro parecía cargado de una tristeza infinita, y sus ojos, aunque inertes, daban la impresión de observarme. Me fijé en los detalles del mármol, pequeñas grietas que parecían formar patrones extraños, casi como runas o símbolos antiguos. Saqué mi cámara y tomé varias fotos, con la esperanza de analizarlas más tarde. Entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. Mientras me inclinaba para examinar la base de la escultura, sentí un frío helado en mi mano derecha. Miré hacia abajo y vi una gota de líquido rojo deslizándose por mis dedos. Instintivamente retrocedí, horrorizado. Era sangre. Miré hacia arriba y vi que una lágrima roja caía lentamente del ojo izquierdo de la Virgen.
Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba convencerme de que estaba alucinando, pero el líquido en mi mano era real. Lo sentía, frío y viscoso. En ese momento, escuché un susurro. Era un sonido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. No entendí las palabras, pero el tono era claro, una advertencia, una amenaza. Salí corriendo de la capilla, con el corazón en la garganta. Cuando llegué a mi habitación, intenté calmarme y revisar las fotos que había tomado, pero lo que vi me dejó aún más perturbado. En cada imagen, la escultura parecía diferente. En algunas, su rostro mostraba una expresión de dolor extremo, en otras, sus ojos parecían estar completamente negros. Decidí enviar las imágenes a un amigo experto en restauración de arte para que las analizara, pero mientras escribía el correo, mi computadora se apagó repentinamente. La pantalla quedó en negro, reflejando mi rostro asustado. Entonces, vi algo detrás de mí en el reflejo, una sombra alta y delgada, inmóvil. Me giré de inmediato, pero no había nadie allí. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Esa noche no dormí. Cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. El aire en mi habitación se sentía pesado, casi sofocante, y mi mente no dejaba de regresar a la escultura y a esa gota de sangre. Apenas amaneció, encendí mi teléfono para revisar un correo que Marco Antonelli, un amigo experto en restauración de arte sacro, me había enviado durante la madrugada. El tono del mensaje era inquietante, casi desesperado. Marco había analizado las fotografías que le mandé de la escultura y sus hallazgos eran, cuanto menos, perturbadores. Según él, los símbolos grabados en la base pertenecían a tradiciones precristianas asociadas con invocaciones oscuras. Pero lo más alarmante era lo que había notado en los ojos de la escultura. No parecían de mármol, sino de un material orgánico, posiblemente hueso pulido o algún tipo de vidrio antiguo que, de algún modo, daba una apariencia casi viva a la figura. Esa revelación me dejó helado. La idea de que una escultura sacra tuviera elementos tan macabros era algo que mi mente escéptica no podía procesar. Decidí que mi siguiente paso debía ser hablar con Sor Beatrice. Necesitaba respuestas sobre el origen de la escultura y el contexto histórico en el que fue creada. Bajé al refectorio y la encontré sirviendo el desayuno a las monjas. Esperé a que terminara y, en cuanto tuve la oportunidad, la abordé en un pasillo. Le mostré el correo de Marco, esperando que pudiera explicarme algo sobre los detalles que mencionaba. Su rostro perdió todo color al leerlo. Alzó los ojos hacia mí con una mezcla de incredulidad y temor. «No es posible», murmuró con un hilo de voz. Cuando le pedí que explicara qué significaba eso, tomó aire y me habló de un viejo rumor en el convento, el diario de Isabeta. Según las leyendas que las hermanas mayores contaban en voz baja, Isabeta había dejado un registro de los días previos a su ejecución. Ese diario contenía detalles de los eventos que la llevaron a ser acusada de traición y sacrilegio, pero también pistas sobre la verdadera naturaleza de la escultura. Sor Beatrice me explicó que ese diario, si aún existía, debía estar guardado junto con las pertenencias de Isabeta en una cripta bajo el monasterio. Aquel lugar, al que pocas monjas tenían acceso, había permanecido sellado durante siglos. No era un espacio cualquiera, más bien, era un lugar impregnado de superstición y temor. Su existencia era un secreto a voces, y el hecho de que me ofreciera llevarme allí aquella misma noche me sorprendió. Sin embargo, no podía negarme. Si ese diario contenía algo relevante sobre los ojos de la escultura o los símbolos en su base, era un riesgo que estaba dispuesto a correr. La noche llegó acompañada de una tormenta. Los relámpagos iluminaban las paredes del monasterio mientras seguía a Sor Beatrice por un largo corredor de piedra hasta una puerta de madera maciza. La llave, una pieza antigua y pesada, crujió al girar en la cerradura. Antes de abrir la puerta, ella me miró con seriedad. Lo que está ahí abajo no ha sido perturbado en décadas. Es un lugar sagrado, pero también cargado de algo que no puedo explicar. Su advertencia no hizo más que aumentar mi inquietud. La puerta se abrió revelando una escalera angosta que descendía en espiral hacia la oscuridad. Bajamos lentamente, con una linterna que apenas iluminaba los muros cubiertos de humedad.
El aire se volvió más frío a medida que nos adentrábamos, y un olor rancio llenó mis pulmones, haciéndome querer retroceder. Pero algo me impulsaba a seguir adelante. Llegamos al final de la escalera, donde se encontraba una pequeña habitación con estanterías llenas de cajas de madera y pergaminos cubiertos de polvo. En el centro de la sala, una urna tallada con un diseño más elaborado que el resto captó mi atención de inmediato. Sor Beatrice señaló la urna con manos temblorosas. Ahí están las pertenencias de Isabeta. Pero ten cuidado. Este lugar no es como los demás. Levanté la tapa de la urna con cautela y encontré un diario, envuelto en un paño deteriorado por el tiempo. A primera vista, parecía un simple cuaderno de oraciones, pero al abrirlo, noté que las palabras de las primeras páginas eran reflexiones devotas que poco a poco se transformaban en confesiones llenas de miedo y angustia. Pasé las páginas en silencio mientras Sor Beatrice observaba desde un rincón de la cripta. Isabeta había escrito con detalles sobre su vida diaria en el monasterio, pero a medida que avanzaba, la narrativa se volvía más siniestra. En una entrada, hablaba sobre la llegada del duque Filipo y cómo él había traído consigo la escultura de la Virgen. Describía la admiración que las monjas sentían por la pieza, pero también mencionaba que los ojos de la estatua la hacían sentir incómoda, como si algo la estuviera observando. En páginas posteriores, Isabeta relataba un evento que marcó el inicio de su tormento. Una noche, mientras caminaba por los pasillos del convento, escuchó voces provenientes de la capilla. Pensando que se trataba de las hermanas rezando, se acercó. Pero al llegar, descubrió al duque Filipo y al padre Giovanni realizando lo que describió como un ritual. No podía entender del todo lo que estaba viendo, pero mencionaba que había un fuerte olor a sangre y que los símbolos grabados en el suelo no eran cristianos. Desde esa noche, los sueños extraños comenzaron. Soñaba con la escultura, pero en sus sueños, la Virgen le hablaba con una voz áspera, casi masculina, que le exigía silencio. Las últimas páginas del diario eran más aterradoras. Isabeta escribió sobre cómo la Virgen parecía moverse. Sus ojos, que tanto la inquietaban, parecían seguirla, incluso cuando no estaba en la capilla. Relataba cómo intentaba rezar para encontrar paz, pero en lugar de alivio, sentía un peso creciente en su pecho, como si algo la estuviera vigilando constantemente. En su última entrada, confesaba su decisión de hablar sobre lo que había visto, aunque sabía que le costaría la vida. Lo más perturbador de todo era su advertencia final: la escultura no era lo que parecía. Había sido creada para invocar algo que no pertenecía a este mundo. Cerré el diario con las manos temblorosas. El aire en la cripta parecía más pesado, casi irrespirable. Sor Beatrice me miró con los ojos llenos de lágrimas, visiblemente afectada por lo que había escuchado. No dijo nada, pero en su mirada había una mezcla de tristeza y miedo que me dejó helado. Subimos en silencio, y mientras lo hacíamos, no podía sacarme de la cabeza las palabras de Isabeta. Algo oscuro rodeaba esa escultura, algo que trascendía cualquier explicación lógica. Cuando llegué a mi habitación, encontré un correo de Marco. Había investigado más sobre los materiales de la escultura y me dio otra noticia impactante. Según él, el mármol de la base contenía trazas de hemoglobina, lo que significaba que, de algún modo, había sangre incrustada en la piedra. Además, Marco había llegado a la conclusión de que los ojos de la escultura no eran originales, sino que habían sido reemplazados por alguien en el siglo XV. Su mensaje terminaba con una pregunta que me dejó intranquilo: ¿quién hizo esos cambios y por qué? Espero tus respuestas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro junto a mi cama. Abrí los ojos rápidamente, y en la penumbra de la habitación juré ver una figura de pie en la esquina. Mi respiración se detuvo por un instante, pero al encender la luz, no había nadie. Sabía que estaba siendo observado. Esa madrugada no pude dormir. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse cada vez que cerraba los ojos, y el aire se sentía denso, como si algo invisible estuviera presionándome el pecho. Lo sucedido en la cripta, las palabras de Isabeta y los inquietantes descubrimientos de Marco no dejaban de rondar mi mente. Me sentía atrapado en un laberinto oscuro donde cada respuesta parecía abrir una puerta a un nuevo misterio. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad directamente,
debía observar de cerca la escultura, sin intermediarios, y tratar de entender qué la hacía tan perturbadora. A las primeras luces del amanecer, me dirigí a la capilla. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos. La figura de la Virgen de Sangre se alzaba en el altar, más imponente y aterradora de lo que recordaba. Sus ojos, ahora con la sospecha de que eran algo más que simples ornamentos, parecían clavarse en los míos, evaluándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me obligué a acercarme. Al estar frente a la estatua, no pude evitar notar un detalle que antes había pasado por alto. Las manchas rojas en sus mejillas no eran simples residuos de pintura desgastada por el tiempo, sino un rastro reciente. Extendí una mano temblorosa hacia la superficie fría y marmórea, y al tocarla, un calor inexplicable se propagó por mi piel, como si la estatua estuviera viva. El terror me invadió, pero también una curiosidad que no podía controlar. Recordé las palabras de Marco sobre los ojos y saqué una linterna de mi bolso. Alumbré directamente el rostro de la Virgen y, para mi horror, los ojos reflejaron la luz de una forma antinatural. No era el brillo típico del mármol o el vidrio, sino algo más profundo, casi como si la luz estuviera siendo absorbida. Me incliné para observarlos más de cerca y sentí un mareo repentino. Fue como si algo me hubiera jalado hacia dentro de ellos, una fuerza invisible que me hizo retroceder tambaleándome. Fue entonces cuando la puerta de la capilla se abrió de golpe. Sor Beatriz entró corriendo, su rostro pálido y desencajado. «No puedes hacer esto. No sabes lo que estás provocando», me dijo entre jadeos. Antes de que pudiera responder, ella se acercó a mí y me apartó de la estatua. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperación. «No puedes indagar más. Cada vez que alguien intenta desentrañar su secreto, algo terrible sucede. Ya has visto demasiado». Intenté explicarle lo que había descubierto, pero ella negó con la cabeza. «No entiendes. Esta escultura es un castigo, no un milagro. Fue creada para sellar algo que jamás debería haber existido en este lugar». Le pedí que me explicara, y tras un momento de duda, accedió. Nos sentamos en uno de los bancos de la capilla, y en voz baja, como si temiera ser escuchada, me contó la verdadera historia detrás de la Virgen de Sangre. En el siglo XV, el duque Filipo no solo trajo la escultura al convento, sino que lo hizo con un propósito siniestro. Según los registros que ella misma había leído en antiguos documentos del monasterio, Filipo estaba obsesionado con prolongar su vida y obtener poder absoluto. Convencido por un alquimista y un sacerdote hereje, utilizó a la escultura como un canal para sellar un pacto con una entidad de otro plano. Los ojos de la Virgen fueron reemplazados con piezas que contenían elementos de un ritual oscuro, huesos de un condenado a muerte y cristal infundido con sangre humana. La escultura debía ser el símbolo de su éxito, pero el ritual salió mal. Las crónicas decían que el altar donde se llevó a cabo el pacto ardió en llamas negras, consumiendo a Filipo y al sacerdote. Solo la escultura permaneció intacta y desde entonces comenzó a manifestar eventos inexplicables. Las monjas del convento, aterradas, decidieron ocultar la verdad y sellar la estatua en un sótano. Fue olvidada durante siglos, hasta que un abad curioso la redescubrió y la devolvió a la capilla, convencido de que era un milagro. Cada vez que algo terrible está por suceder, la Virgen llora sangre, concluyó Sor Beatriz. Pero lo que la mayoría no sabe es que esos eventos no son advertencias. Son llamados. Algo despierta con cada lágrima que derrama. Su relato me dejó sin palabras. Todo encajaba, desde las palabras de Isabeta hasta los síntomas extraños que había experimentado desde que llegué al convento. Pero había algo más que debía saber. Le pregunté por qué no destruían la escultura si era tan peligrosa. Sor Beatriz se negó con la cabeza. Hemos intentado. En varias ocasiones, incluso con fuego y martillos. Pero es inútil. La escultura es indestructible. Y cada intento de destruirla solo trae más desgracias. En ese momento, un ruido fuerte resonó en la capilla, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Nos volteamos hacia el altar, y lo que vimos nos paralizó. Las velas que rodeaban la Virgen de Sangre se habían apagado, y la escultura parecía haber cambiado de posición, como si estuviera inclinándose hacia nosotros.
El aire se volvió helado, y un susurro incomprensible llenó el espacio, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde las sombras. Sor Beatrice me tomó del brazo y me arrastró fuera de la capilla. No podemos quedarnos aquí. Algo se ha despertado. Salimos corriendo por los pasillos del monasterio mientras el susurro se intensificaba, transformándose en un grito ensordecedor que parecía provenir de todas direcciones. Cuando llegamos a su despacho, cerró la puerta con llave y me pidió que me quedara quieto. Desde allí, podíamos escuchar pasos resonando por los pasillos, pero el monasterio debía estar vacío a esa hora. Entonces, el grito cesó abruptamente, dejando un silencio más aterrador que el ruido anterior. Sor Beatrice me miró con lágrimas en los ojos. Debes irte. Ahora. No puedes quedarte aquí ni un día más. No quise discutir. Algo en su tono me convenció de que mi vida dependía de obedecer. Esa misma noche, empaqué mis cosas y abandoné el monasterio. En el camino de regreso, no pude sacarme de la cabeza los ojos de la escultura y la sensación de que algo me seguía observando. Aunque dejé el convento atrás, los extraños fenómenos no terminaron. Semanas después, Marco, quien había seguido investigando por su cuenta, sufrió un accidente inexplicable en su laboratorio. Sus últimas palabras en un mensaje de voz que nunca pude borrar fueron: "Los ojos están vivos. Ten cuidado". Hoy, mientras escribo estas líneas, siento la misma opresión en el pecho que sentí aquella noche en la cripta. El peso de lo que descubrí nunca me ha abandonado, y a veces, en la penumbra de mi habitación, creo ver una figura inmóvil en la esquina. Quizás no debía acercarme tanto. Tal vez nunca debí mirar a los ojos de la Virgen de Sangre.